¿Qué es lo esencial para la formación del docente? Hay toda una discusión al respecto. No hay duda que el profesor, la profesora tiene que tener saberes de la disciplina, ¿no? En cuanto a los hechos, los sucesos, ¿no? Es ineludible, digamos, ese saber, ¿no? Manejar bien los contenidos programáticos. Pero ante la realidad actual se ha visto que esto no es lo más importante. No tiene que ser un erudito, porque muchas veces un erudito, un historiador, puede ser un gran historiador, pero no sabe, digamos, cómo dar clases. Y eso lo vemos mucho los historiadores. Entonces, digamos, digamos, las discusiones en dónde están en este momento es en que no solamente son importantes esos conocimientos, sino la comprensión de qué es la historia y cómo funciona la disciplina de la historia. ¿Para qué sirve la historia? Las finalidades de la historia, los límites de la historia, cuestionar los sujetos de la historia, quién hace a la historia, los sujetos hacen la historia o la historia hace a los sujetos, ¿no? Temas, digamos, también importantes son la metodología, cómo se construye el saber histórico, y esto es como el énfasis que tienen estos programas de estudios. Lo que les puedo decir es, y con toda contundencia, es que estos planes y programas no es que hayan surgido de pronto como una gran innovación, una gran revelación, sino que son parte de lo que se ha venido haciendo en la didáctica de la historia a nivel internacional y nacional los últimos años. Vamos a ver que lo que piden fundamentalmente los programas es que se medie el pensamiento histórico. Esto les va a permitir situar a los planes y programas de estudio, que les digo, no les voy a dar lo que ya tienen en los documentos, sino darles, ¿no? ¿Para qué voy a repetir, digamos, lo que ya han estudiado? Sino decirles cómo se enmarcan para que puedan tener una comprensión, y en la medida que tengan mayor comprensión van a poderlos, cuestionar, ¿no? Y de acuerdo a apropiarse de lo que, ¿no? De lo que realmente les funciona, y en ese sentido aplicarlo, ¿no? Entonces, yo en estas son 3 láminas, pongo en 2 columnas, de un lado los tópicos y los investigadores que han trabajado esos tópicos, y del otro lado los espacios en los que se han trabajado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Desde hace muchos años tenemos el trabajo de Lee y Ashby. No, me voy a ir de manera muy panorámica, porque ustedes se quedan con ese video, lo podrán regresar y podrán trabajar sobre las láminas, pero tenemos esos trabajos que hablaban de que las estrategias docentes no solamente tienen que hablar del concepto de lo sucedido en tal tratado, ¿no? O los cambios de periodicidad, ¿no? En fin, sino tienen que ir hacia los conceptos inherentes al saber histórico. Pues tenemos, está separado Gran Bretaña de Europa, digamos, podríamos ponerle unas líneas punteadas, ¿no? Pero es que es distinto lo que se ha producido en el resto de Europa. Pero tenemos, por ejemplo, el asunto de la evaluación en historia, que vienen varias preguntas de ustedes, y entonces esto me permite decirles a ustedes que apenas está trabajando la evaluación en historia. Hubo unos alemanes, von Borries y Korber, que han sido pioneros. Von Borries ya se retiró, pero están diciendo cómo evaluamos los saberes históricos. La historia no es correcto o incorrecto, no es matemáticas. Entonces, ¿cómo lo evaluamos, no? Después destaco en segundo lugar al doctor Alain de Longeville, francés, que habla de situaciones problema. Me formularon 2 preguntas que mencionan las situaciones problema. Por eso se les presento este cuadro. Estas situaciones problema no son del programa de estudios de la SEP. Alain de Longeville desarrolló esta metodología. Él vino a México en una ocasión al congreso que ustedes conocen, el más importante en investigación educativa en México, el COMIE, y expuso, pero no tuvo mayor eco.
Sí hubo algunas tendencias por ahí, pero aisladas, a tratar de aplicar esta metodología. Entonces, cuando me pregunten de situaciones problema, les voy a decir, esto no es lo que el presente programa quiere abordar. Acuérdense que el enfoque es pensamiento histórico. Mucho de narrativa, mucho de conciencia histórica y, por supuesto, de pensamiento histórico, ¿no? Vemos en España, los autores españoles han sido los que más han influido en los planes y programas mexicanos. Una cuestión tan sencilla como el lenguaje, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, algunos han asesorado, como Pajés y Santiesteva, Carretero, Prat, Santa Cana, que han estado cercanos en algunas ocasiones a la SEP, y todos los temas que ellos han trabajado, y ahí vemos pensamiento histórico y conciencia histórica, ¿no? Han sido temas muy ácidos. Esto corrobora que los planes y programas de estudio que ustedes tienen en sus manos están ad hoc a las tendencias actuales. Tenemos en Asia, sí lo quise poner porque de pronto nos vamos más hacia un lado. Asia es otro panorama. En Asia el sentido de la historia es muy moralista, ¿no? El libro de texto tiene una función muy para generar como el sentido del héroe, ¿no? Esa historia que es maestra de vida, que los académicos, hoy muchos académicos, no estamos de acuerdo con esa postura, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que se investiga en Asia. En América Latina, ¿no? Hay una efervescencia en el campo de conocimiento, y ahí tienen ustedes y dicen, yo quiero trabajar, ciudadanía, cómo mis chicos de historia, cómo se vincula con lo que dice el programa, que tengo que ayudar a esa formación, ¿cómo le hago? Bueno, pues decir, mira, aquí está, en Colombia lo ha trabajado tal persona, ¿no? Entonces eso me puede ayudar en mi praxis a ir y buscar estos autores como referentes, ¿no? Y reparo en México. En México tenemos también ya, llegamos tarde, ¿no?, a la investigación sobre los planes y programas de estudio y sobre todo eso, pero bueno, aquí están los principales autores y destaco a los trabajos que bebieron de los británicos, son los trabajos de Mora y Paz, porque son maestros normalistas, y también destaco los trabajos de educación histórica y pensamiento histórico de Arteaga y Camargo, que son de la Universidad Pedagógica Nacional, que hay varios equipos muy fuertes, muy sólidos y con muchos años de investigación en México. Entonces podemos acercarnos a ellos. En concreto, Arteaga y Camargo, y eso tiene que ver con las preguntas que siguen, ellos han hecho trabajos sobre fuentes en el aula, el trabajar con fuentes históricas en el aula, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué ejemplos? Hay videos subidos en YouTube, ¿no? Entonces, como profesor, ver que esos son investigadores, ¿no? Y que no solamente son propuestas pedagógicas, sino hay una investigación detrás, hay referentes teóricos, hay análisis de los resultados. Entonces, eso es donde puede estar la mejora de la educación. Y la última de estas láminas, ¿no?, tiene que ver con lo que se ha hecho en Brasil, que también tiene que ver con conciencia histórica y educación histórica, y en Estados Unidos y Canadá mucho de narrativa, mucho de pensamiento histórico y de conciencia histórica. Y como tema emergente, para ponerlos muy al día, tenemos a Barton, un gran referente en enseñanza de la historia, que está empezando a trabajar el tema de la compasión en enseñanza de la historia. Ustedes ahorita a lo mejor piensan, educación socioemocional, hay que repensar, ¿no?, este asunto de cómo llegó al currículum la educación socioemocional, y desde nuestra propia labor, ¿no?, como ciencias sociales y en concreto como historia, que tiene que ver, ¿no?, este tipo de temas emergentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la empatía histórica se ha trabajado mucho más, pero la compasión no. Entonces, bueno, cierro esta parte de este bloque de preguntas diciendo, de acuerdo a las investigaciones de las últimas 2 décadas internacionales de enseñanza de la historia, el enfoque de pensamiento histórico de la Secretaría pues es vigente, pues está en los temas más importantes de investigación y de discusión. Por lo mismo, ustedes profesoras pueden aportar al respecto desde sus ámbitos.